Bien, acá continuamos con las cualidades primitivas. Ahora voy a trabajar el texto, sí, de un gran libro, sí, un gran libro que le decimos la Biblia de los astrólogos. ¿Cuál es este libro? El de Astrología Racional, de Adolfo Weiss. Sí, este es un libro realmente para ir leyéndolo despacio, ir capítulo a capítulo metiéndonos en este gran autor que toma a Morín de Villafranche. Bien, ahora voy al capítulo 1, directamente a las cualidades primitivas. Bien, este capítulo empieza en la página 117 y estuve resumiendo, señalando para poder ir a este video mucho más al grano. Les recomiendo que vean el video de cualidades primitivas A o primero, y este es el video B de cualidades primitivas. Recuerdo que las cualidades primitivas no se usan mucho en la astrología hoy moderna, pero es la base de los elementos. Y pudimos ver que hay 4 cualidades primitivas: cálido y frío, húmedo y seco. Y ahora voy a ver cómo este autor, Adolfo Weiss, va trabajando las cualidades primitivas y cómo nos va a ir llevando a comprenderlas. Hay otros libros que los voy a hacer en la parte C, el tercer video, para que ustedes puedan ir aprendiendo y profundizando esto que son las cualidades primitivas. Vamos ahora con este texto. Por desconcertante que sea el efecto de la variedad de cosas con el mundo sensible, asalta los sentidos del ser humano. El espíritu objetivo hallará fácilmente el hilo colorado que le guía a través del laberinto. Y acá, hablando de laberintos, me parece interesante que puedan profundizar en el mito del Minotauro y el laberinto. Así que busquen el mito del Minotauro y puedan profundizar en ese mito. Otro es ver Harry Potter en el laberinto también, es una de la saga de Harry Potter. Busquen cuál es y vean ese capítulo o esa película con los ojos del laberinto. Bueno, seguimos con cualidades primitivas. Tomemos un ejemplo cualquiera. Una casa, por ejemplo. Para construirla se necesitaron la idea de un arquitecto. Hablamos de una casa, una vivienda, ¿no? Para construirla se necesitaron la idea de un arquitecto, los obreros que debían transformar esa idea en materia y los materiales de transformación. Mientras la casa vivía como idea en el cerebro del arquitecto, no fue perceptible para nuestros sentidos, aunque ya existía en principio, en idea ya existía, en idea del arquitecto. Los materiales, por su parte, no hubieran podido por sí mismos transformarla en el fenómeno que impresiona nuestra vista y nuestro tacto. O sea, los materiales en sí mismos no formaban una casa. Antes eran ladrillo, piedra, hierro, cemento, todo por separado. Pero gracias a los obreros y a la idea del arquitecto, que la vivienda, esa casa, fue hecha. A tal fin hizo falta la acción de los obreros, los que de esta manera desempeñaron el papel de un mediador plástico, ejecutivo y formador de la materia en base de la idea. Ellos son invisibles en el producto final, en el fenómeno casa o vivienda, que es la representación material de la idea del arquitecto y del trabajo de los obreros impresa
impresa a nuestros sentidos, sin que ello implique duda sobre la existencia de los dos últimos factores. Bien, entonces, primer resumen, ¿tá? O sea, hay una idea, pero necesitamos algo plástico, la idea es del arquitecto, necesitamos los obreros que la lleven a cabo y necesitamos los materiales que van a ser transformados para que eso sea una casa. Bien, resumen. Vamos a seguir con cualidades primitivas, hay bastante, y acá habla de un sabio, de un iniciado, comprendía que las cualidades observadas eran meros ejemplos de las cualidades primitivas. Ejemplo, que en lo esencial se aproximaban en alto grado a sus modelos originales. Pero todo, nada más que ejemplos de lo que tenían que deducir lo puramente abstracto. El no iniciado las tomaba literal, equivocando así el significado verdadero. En síntesis, cuando uno empieza a entender las cualidades primitivas, cuando ya sos un iniciado en la astrología, cuando llevas tiempo aprendiendo, te das cuenta de la importancia de las cualidades primitivas. Y no las podés tomar literal, literal, literal. Cuando es caliente, yo no puedo decir que es caliente que lo tocas y te quemas, no. O que es frío, está relacionado, pero están las 4 cualidades primitivas entrelazadas entre sí. Vamos a seguir un poquito más. Hubo varios antiguos sabios que utilizaban la teoría antigua de las 4 cualidades primitivas, que fue perfeccionada por Aristóteles y su escuela, pero la encontramos también en las ideas de Platón, Empédocles y otros. Eso me pareció interesante, que ya los antiguos sabios griegos los estudiaban. Otro detalle es, se crean 2 pares de antagonistas, sean 4 adversarios cuyas propiedades se expresan con los términos de caliente, frío, húmedo y seco. Bueno, hay detalles, el principio activo era llamado caliente y el pasivo húmedo. Entonces ya ahí también empezamos a ver que las 4 cualidades empiezan a combinarse, hay mucho explicado para que lo lean. Y a mí me parecía interesante seguir, y el autor, Adolfo Weiss, habla de 3 planos: el plano de la materia, el plano de lo energético, de los procesos vitales, y el plano espiritual o del alma. En el plano de la materia, las 4 cualidades primitivas, por ejemplo, el caliente da calor, movilidad y expansión. El frío trae frío, adhesión y retracción. Me retraigo, me voy hacia adentro. En cambio, caliente, expansión, me voy hacia afuera. En lo húmedo me trae fluidez y elasticidad. En lo seco, tensión y rigidez. Ese es plano de la materia. Después seguimos que el caliente da calentamiento, expansión, dispersión, dilución, conglomeración de lo homogéneo y disminución de lo heterogéneo. En cambio, el frío trae enfriamiento, condensación, retracción, conglomeración de lo homogéneo y de lo heterogéneo. Lo húmedo trae licuación, ductilidad, aflojamiento y ablandamiento. Y lo seco, desecamiento, endurecimiento, tensión y atesamiento. Bueno, eso es en la materia. En la materia vamos a los procesos vitales. La influencia de los movimientos elementales en la evolución orgánica se deduce de la simple observación superficial. El impulso impartido a estas funciones por el calor se halla
por el calor halla su expresión sensible en la naturaleza, donde encontramos una variedad biológica exuberante, precisamente en las zonas cálidas, y diametralmente opuesto, causado por el frío, se manifiesta el desierto de las zonas polares. La humedad y la sequía influyen por su parte en la prosperidad y la ruina de los seres vivientes, como se desprende de la observación de los cambios de tiempo, ya sean periódicos o accidentales. Entonces hemos visto que el calor está en las zonas cálidas o tropicales y el frío en los polos. Entonces, hay mucha vida exuberante en las zonas cálidas y hay poca vida en las zonas polares y desérticas por el frío, en las alturas muy, muy altas. Y la humedad y la sequía, húmedo y seco, son como variables de eso que depende de los cambios de tiempo, ¿tá? Periódicos o accidentales. Entonces ahí ya tenemos los 4 cualidades primitivas en acción. Un poquito más. Y bueno, acá está, hay bastante material que me gustaría que ustedes mismos los lean, que caliente da animación, manifestación de la energía vital encerrada en las células, expansión del movimiento orgánico, porque acuérdense, esto es todo dentro de, acá está, procesos vitales. Bueno, seguimos. Después hay una combinación, por ejemplo, de caliente y húmedo, movimiento, nutrición, renovación, reproducción y da vida. Lo frío y lo seco da fijación y retención de los productos del metabolismo, petrificación por concentración y trae muerte, ¿está? Bueno, después está caliente y seco, la combinación húmedo y frío, caliente y frío, húmedo y seco. Bueno, todo eso ustedes lo pueden leer. Y acá habla de las formas físicas del hombre cuando hay una cualidad primitiva que predomina. Entonces eso está bastante interesante porque lo podemos ver. Por ejemplo, caliente es repleto, musculoso, calienta al tacto, cutis bien coloreado y luciente. Yo había hecho acá un gráfico con las formas físicas, por ejemplo, cálido, ¿ves? Es musculoso, cutis torneado y musculoso. Ahora vamos a ver húmedo, redondeado, contornos vagos, húmedo caliente al tacto, fibra floja, cutis pálido. Miren, esto es húmedo, ¿ven? O sea, una persona rellenita, gorda, que no hace gimnasia, ¿ah? Eso es húmedo. Vamos a ver lo frío, delgado, fresco al tacto, cutis de tinte mate, eburnio, que es gris. Miren el gráfico, ¿está? Eso es frío, delgado, bien. Y seco, formas muy marcadas, fibra tensa, gruesa al tacto, cutis tostado como quemado al sol. Entonces, formas muy marcadas. Los huesos de la cara, los huesos de la mano son todo el cuerpo muy marcado, ¿no? Nariz muy recta. Todo eso, acá tenemos, es el seco. ¿Ven la nariz? Bien marcadas las formas, eso es seco. Entonces, cuando ustedes miran una persona, pueden distinguirla desde estas características, es decir, que tienen más húmedo, es más cálido, más frío o más seco. Entonces, si una persona es un deportista con mucho músculo, y esa persona tiene más cálido. Pero si tenemos a una persona muy delgada, donde se ven, tiene poca carne, eso es más frío y es más reservada. Lo húmedo, vos ves formas redondeadas. Y en lo seco ves una persona que tiene más las formas duras, rígidas, puntiaguda, la nariz. Bien, vamos a seguir con Adolfo Weiss, el plano del alma o el plano psíquico.
Bien, acá también tenemos características de caliente, frío, y se expresa como temas característicos del alma, ¿no? Como son lo húmedo. Entonces, si hablamos de lo caliente, es activo, se manifiesta como fuerza que tiende a lo vasto, provoca el movimiento centrífugo y va acompañado de la voluntad apasionada, creando así la movilidad. En el sentido más activo de la palabra se distingue como excitante, estimulante e impulsivo. En cambio, el frío tiende más a un carácter absorbente, reservado, lento y de profundidad. Lo húmedo es un principio enteramente femenino pasivo, sensible, blando, plástico, posibilita flexibilidad y movilidad en el sentido pasivo de esta palabra. ¿Tá? Tiene un carácter moderador. Y lo seco se determina un vehemente esfuerzo de energía, determina un vehemente esfuerzo de energía y entonces puede haber exageración. Bien, tiene un carácter tenso, ¿está? La precisión, el rigor, la decisión, la obstinación y la vehemencia son rasgos de lo seco. Entonces acá tenemos en términos generales lo que es el caliente, lo frío, lo húmedo, lo seco. Pero si también vemos en las relaciones con el prójimo, resultan las siguientes inclinaciones. Cálido tiende a la influencia activa sobre los demás por el propio yo. El frío a la absorción de los demás por el propio yo. Lo húmedo a la unión con los demás por la propia rendición pasiva y fusión. Y lo seco al dominio de los demás por el propio yo. ¿Tá? Entonces, bueno, aquí empezamos a entender cómo esto se va manifestando en el alma. Y acá esto me pareció interesante. Se reconocerá la influencia de caliente donde quieran existan energías, vuelo, vivacidad, donde la naturaleza es inmediata, donde el carácter sigue sus impulsos, donde se encuentra la decisión, el valor, la iniciativa y espíritu emprendedor, donde el corazón se impone al intelecto, donde la naturaleza moral es brillante y se revela con altruismo, nobleza y disposición para ayudar y proteger, donde existen vivos deseos, donde hay alegría, optimismo y entusiasmo. Esto es caliente. Bien, está lo mismo en el frío, está lo húmedo y está lo seco. Bueno, y para cerrar este capítulo, este autor habla que el fuego es caliente y seco y da todas las características. La tierra es seca y fría y da todas las características. El aire es húmedo y caliente y da todas las características. Y el agua es fría y húmeda y da todas las características. Con esto se cierra este capítulo en este libro de Adolfo Weiss, que es muy buen libro, y hemos podido mirar las cualidades primitivas. Vuelvo a mostrar que las cualidades primitivas nacen de la combinación de, primero, caliente y frío, que es positivo y negativo, que es caliente extrovertido y frío es introvertido. Cada esas dos figuras. Pero acá lo interesante para poder nosotros aprender, tenemos lo seco y lo húmedo. Y en eso seco y húmedo voy a volver a poner en este gráfico de las cualidades primitivas, que lo húmedo da las ciencias blandas y lo seco da las ciencias duras, ¿no? Entonces lo húmedo dan todo lo que es la psicología, el arte, la medicina, los terapéuticos, las relaciones comerciales, las relaciones humanas, y las profesiones duras o lo seco da ingenieros, contadores, arquitectos, ingenieros civiles, contadores, ¿está? Químicos. Bien, hemos podido ver cómo las cualidades primitivas nos llevan a entender la tendencia de las personas. Entonces, hay que aprender a ver dónde tenés más planetas, porque si tenés más en signos húmedos o más en signos secos, es
¿Cuál va a ser tu interés en la vida? ¿Qué va a ser más importante? Si está equilibrado, la persona va a poder ir viviendo ambas, las cualidades húmedas y las cualidades secas. Pero si hay una tendencia, eso va a ser lo más importante y lo que le va a dar sentido a la vida. Bien, esto es Adolfo Weiss y este es un gráfico que ha nacido después de muchos años tratando de entender las cualidades primitivas. Muy bien, muchas gracias. Soy la Ferdo Mato de la Escuela Conciencia Azul.